amigos? Les saluda Germán González. Hoy estamos con Fernando Pineda Reyes. Estamos aquí en casita en Crea Resul. Fernando Pineda Reyes es director ejecutivo de Crea Resul. Es uno de los personajes de nuestra comunidad y que a través de un trabajo como promotor de salud ha logrado por más de 10 años de apoyar con diversos programas, tanto locales, estatales y federales, además de ser un atleta de alto rendimiento. Él se ha involucrado en una lucha también por una mejor justicia ambiental y como inmigrante nos llevará por esa vereda de su historia y compartirla ahora con nosotros. Y para ello pues ya vamos a estar hablando con Fernando. Les saluda a Germán González Flores, director editorial de Voces en Línea, y comenzamos. Hola Fernando, ¿cómo estás? Hola Germán, un placer estar contigo y pues con todas las personas que te siguen. Un placer saludarlos a todos y muchísimas gracias por la invitación. Fernando, ya tenemos mucho tiempo de conocernos, hemos compartido cancha laboral, incluso tuve la fortuna de escribir un legado que has venido escribiendo tú a través del libro de Historias con Huella. Pero si nos remontamos al ayer y hacemos un viraje a Taxco Guerrero y Puente de Ixtla, Morelos, y recordamos ese tiempo, ¿cómo fue la niñez de Fernando Pineda Reyes y cuáles eran tus sueños en ese entonces? Wow, pues gracias por la pregunta. Yo creo que hace mucho que no pensaba en eso y yo creo que en muchos momentos yo no tenía idea, ¿verdad? Yo tuve la fortuna de tener la oportunidad de que pues mis grandes preocupaciones era a qué horas termino la tarea para poder salir a jugar fútbol a la calle, cosas que a veces como padre de familia hoy pues es lo que yo quiero de mis hijos, ¿verdad? Que no se preocupen tanto por cosas que no pueden hacer nada, ¿verdad? Y yo tuve ese privilegio gracias a mis padres, donde pues yo lo que me dedicaba era ir a la escuela y me dedicaba a que tenía clases de karate y de guitarra y de terminar la tarea para salirme a la calle a jugar a fútbol, que curiosamente fue lo que se quedó, ¿verdad? Al final lo que me gusta más es jugar fútbol, soccer, ¿verdad? Y porque era lo que no tenía clases ni tenía tarea. Pero lo que sí sé es que algo que yo no lo sabía en su momento, pero mi padre y mis abuelos eran personas que estaban comprometidas con su propia vida, pero también con el servicio. Y mi abuelo y mi padre eran de los que, papá, el sábado, ¿quién no? El sábado vamos a ir a plantar árboles. El sábado vamos a ir a limpiar la cañada. El domingo, después de la misa, vamos a ir a llevar juguetes a los niños. Y yo me acuerdo que no era lo que yo quería hacer, ¿verdad? Yo quería hacer algo como todo niño diferente y no como otra vez, porque había que subirse en una camioneta de redilas con todos los primos y llegábamos todos bien rubios, decíamos, porque estaba el polvo y todo, y llegábamos y era una pachanga y era divertido. Pero pues lo que yo quería era jugar fútbol y lo que yo quería era hacer lo que yo quería, no lo que mis padres y mi abuelo querían. Pero hoy te puedo decir retrospectivamente que en mis momentos disfrutábamos mucho. Y lo que sí sabía que yo quería era poder hacer algo similar. Porque yo veía la sonrisa de la gente cuando te dicen, wow, venimos hasta acá para llevar unas bolsas de comida, llegamos hasta acá. Y no era porque éramos pudientes y lo hacíamos, no, era porque eran esfuerzos comunitarios. Era que la iglesia pedía comida para llevarlo a la iglesia de otro pueblo, para llevarlo. Entonces no era así como que, bueno, vamos para llevarle a la gente que no tiene. No, era, vamos a hacer un relajo para que los que acá consigan algo para los de allá. Y eso a mí siempre me entusiasmó. Y creo que puedo decir hoy que es por una razón, porque hago lo que hago, porque todavía no soy pudiente ni tengo fondos ilimitados, pero ahí ando siempre viendo de qué manera podemos ayudar a la comunidad. Esa labor que hacía don Agustín y que sigue haciendo, porque me consta, he tenido la fortuna de ir a Taxco y ver su trabajo, sin duda alguna es una semillita que ha germinado increíblemente, ¿no? Pues a medida de cómo va el tiempo, ¿verdad? Su padre, don Elfego, ¿verdad? Y que como a veces yo digo, hoy no traigo mi sombrero que se parece al tuyo, pero ese sombrero es de mi abuelo. Y como dicen, ¿no? Yo, el privilegio de tener su sombrero.
y el mismo sombrero que usó mi padre en algún momento, ¿verdad? Y de que no solamente es literal, sino metafóricamente, donde mi papá hace lo que puede y es una persona increíble y mucha gente piensa que pues es el loco del pueblo, ¿verdad? Porque ¿para qué se preocupa de los árboles si aquí hay muchas necesidades? ¿Para qué se preocupa del reciclaje, de esto, del otro? Y lo mismo hacía mi abuelo. Y en su momento, pues, para bien o para mal, me lo pasaron. Y yo no sé si soy la fruta de lo que es. A lo mejor todavía ni siquiera estoy tan verde todavía que no ha dado fruta, porque yo no me considero el logro y la victoria, sino al contrario, me doy cuenta del trabajo tan difícil que es seguir tus sueños y querer ayudar y saber que no importa lo que hagas, a veces se siente como que no es suficiente, pero aún así lo haces porque pues es lo que puedes hacer. Claro. Entonces pues hay que hacerlo, porque si no lo hago, pues estaré haciendo menos de lo que yo pude en algún momento hacer. Y cuando ves el privilegio de poder estar ahí ayudando a la comunidad, pues es cuando dices, valió la pena, valió la sonrisa, valió los fondos, valió el esfuerzo, valió el dolor de espalda y valió todo. Fernando, una de las mejores etapas para muchos es sin duda alguna la de estudiante, y tú eres graduado de la Universidad Autónoma Nacional de México, la UNAM. De ahí que tus colores favoritos sean los Pumas, ¿no? También. ¿Qué fue lo que estudiaste y por qué esa carrera? Pues fíjate que dentro de toda la cuestión, por lo menos como me fue a mí en la vida, ¿verdad? Yo estudié químico, farmacéutico, biólogo como carrera. Y mi especialización fue en bioquímica clínica, porque me gustaba buscarle el hoyo al bagel, como dicen, ¿verdad? Me gustaba saber más allá, poder ver más allá de lo evidente. Me gustaba el conocimiento empírico y el conocimiento así que encuentras y que te da gusto encontrar lo que tú sabías que estabas buscando, ¿okay? Encontrar la aguja en el pajar y encontrar que cuando pones los ojos en el microscopio que yo podía utilizar gracias a que mi padre tenía la misma carrera y yo jugaba en el laboratorio con los microscopios, con los rayos X, con las cosas y cosas que hoy no te dejarían, yo jugaba con todo, ¿verdad? Pero realmente lo que a mí siempre me atrajo era la cuestión de la educación, de la filosofía, de las cosas un poquito más artísticas, ¿verdad? Creciendo en México, pues tenía que elegir también una carrera que me diera la oportunidad de poder pues conseguir, desde mi punto de vista, la oportunidad de decir, bueno, ¿qué me pudiera ayudar a hacer eso y también lo otro? No quiero echar la culpa a mis papás y a mis tíos y a mis primos y a la gente que me impulsó en ese momento, pero pues hoy como padre de familia yo quisiera poder decirle a mi hijo, si te gusta el arte, dale por ahí, ¿verdad? No tanto como, no, ahí no hay dinero, ¿verdad? Búscale por acá. Que más o menos fue lo que yo recibí en México y que lo agradezco mucho, porque sí, en aquel momento yo quería ser futbolista, pero como decían, ahí vives de la patada, ¿verdad? Y no solamente la literal, sino la otra, que es como que en aquellos tiempos, en los 70s, ¿verdad? En los 80s, no era fácil o pensable para mi comunidad, porque sé que muchos lo hicieron, como Hugo Sánchez, ¿verdad? Que no tiene mi edad, pero es un poquito más grande que yo, pero él lo hizo, ¿verdad? Pero en su momento yo no tenía esa comunidad que dijera, tú lánzate, porque era bueno y metía goles, no tan bueno como Hugo Sánchez, pero sí me quedé en eso y decidí estudiar eso porque me apasionaba y también era algo que yo conocía y algo que yo sabía que podía ayudar. Yo en algún momento quise ser doctor, pero cirujano, pero así como me dan miedo los tiburones y me meto al agua, también la sangre así mucha y con mucha pasión y con mucho dolor no era lo mío. Y yo no quería perder mi conexión con la salud pública y entonces decidí mejor no entrarle tan de lleno al bisturí, sino entrarle más de lleno al trabajo de la sangre, pero en el microscopio y en un tubo de ensayo, y de ahí ver qué sale. Como inmigrantes, Fernando, siempre traemos una bolsita resguardando con muchos recuerdos, ¿no? Cuando dejamos nuestro lugar de origen y emigramos a otro país, en este caso aquí a los Estados Unidos.
¿Qué te gustaría compartirnos de ese momento, de ese detalle, de esa etapa como inmigrante? Pues definitivamente el llegar aquí a Estados Unidos fue circunstancial para mí y un poquito por consecuencia, ¿verdad? No era así como que para mí en su momento yo me voy a ir allá porque no quiero estar aquí, o yo me voy a ir allá porque debo estar allá, o quiero estar allá. Yo era feliz en México y me gustaba mucho vivir ahí. Tenía ya mi propio laboratorio, que era una cocinita así chiquita, y tomaba las muestras y platicaba con los doctores y la comunidad, y tenía mi vida allá, mi comunidad allá. Y por cuestiones de la vida, ¿verdad? De repente vine acá a ver cómo estaban las cosas por un momentito, y resultó que me acabé quedando. Entonces, obviamente no puedo decir que no era que yo quería estar aquí. Yo vine aquí por mi propio gusto, ¿verdad? Y yo vine y me quedé, y la tuve que llevar con una situación de dificultades, como muchos de nuestros colegas que nos escuchan hoy y otros, ¿verdad? Pues todo lo que tiene que ver con el proceso de migración, que a veces no es tan fácil y tan coqueto como a veces pensamos o quisiéramos que fuera, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que fue para mí? Fue muy difícil. Fue muy difícil dejar mi cultura, dejar mi lenguaje, y tener que aprender inglés, que yo medio sabía por la escuela, pero nada más. Y de repente a mí que me gusta hablar, pues era como que si no hablo, no como, no vivo. Entonces tuve que aprenderlo. La cuestión de la comida, la cuestión de las amistades, la cuestión de lo que es un bolero, y nadie sabe qué es hasta que tú tratas de traducirlo y te dicen, no, está muy raro, ¿verdad? Lo que es una situación que tiene que ver con ahora el fútbol, soccer, que ahora que dicen kids soccer, ¿verdad? Es más popular, pero hace 25 años era así como que, ¿y eso qué es? ¿Verdad? Me tocó ver mundiales solo, ¿verdad? O con mi amiga de Eritrea hablar al otro día y decir, ¿lo viste? ¿Verdad? Y mi único amigo de Alemania, ¿verdad? Decir, nos ganaron, pero eres el único con el que puedo hablar de esto, ¿verdad? Y yo decía, wow, ¿cómo? Si yo estuviera en México ahorita estaríamos todos en mi casa, ¿verdad? Sí, sí, otra cultura, otra persona. Pero definitivamente lo que sí sé es que también aprendí lo que es el aprender a vivir en una situación diferente a la que yo tenía. Y eso es una de las cosas que agradezco, porque yo no sabía. Yo sabía que sabía algo que no era necesario explicarle a nadie. Y tuve que defender mi cultura, tuve que aprender de otras culturas, tuve que conocer, obviamente aquí en Estados Unidos no nada más es la cultura de los estadounidenses, no es como los nicaragüenses, es la cultura de una persona de Rusia, de Ucrania, de Nepal, de África, y de repente dices, esto está bien complicado, porque no puedes decir, no, pues los estadounidenses, es como los 10 que conozco, y ahí tuve que aprender mucho de cómo ser una persona que pudiera, desde pretender hasta aprender a escuchar y conocer, y no fruncir la cara cuando la comida no es la que te esperas. Eso no es como que el arroz sabe así, si el arroz siempre debe saber a esto, y también como que tú dices algo que yo no entiendo, y como que lo que tú estás diciendo que te gusta, a mí no me gusta, y eso me dio una oportunidad de ser, creo que un poco más humano y más universal, y eso es una de las cosas que agradezco mucho del vivir en este país. Y ya que manejas de tantas nacionalidades y puntos geográficos, recientemente me encontré con unos amigos y me empezaron a nombrar o citar lugares de orígenes de México. Si yo te nombro Taxco, Guerrero y Puente de Ixtla, Morelos, ¿qué se te viene a la mente? Pues los dos son bien diferentes, pero a la vez, yo creo que Taxco para mí pues es la tierra donde tengo mucha familia, todavía hoy tengo muchos primos. Hacemos una fiesta el 28 de diciembre y todavía llegan como 175 personas, y son primos que yo ni conozco, y que a veces tengo que decir, estamos amigos en Facebook, ¿verdad? Pero ahí estamos, y de repente son primos que ya conozco, que son familiares, ¿verdad? Entonces Taxco para mí pues es mi tierra,
aunque yo me crié en Cuernavaca, y por eso cuando hice Puente Dixla, ahí fue donde tuve mi laboratorio, ¿verdad? Que está cerquita de Cuernavaca, unos 45 minutos, y vivía en camión todos los días a las 5 de la mañana y regresaba todos los días en el de las 8:30. Y era una friega, ¿verdad? Pero cómo me gustaba estar ahí, y más cuando había jueves de pozole en México y jueves de birria en Puente Dixla, ¿verdad? Donde yo creo que una de las cuestiones que recuerdo tanto es ese sentido de comunidad. En Taxco era porque siempre había alguien que te decía, yo te conozco desde que eras así de chiquito, y yo ni sé quién es usted, señora, pero bueno, gracias, pero y en Puente Isla siempre el químico Pineda, ¿verdad? Y yo le decía, yo no soy cómico, yo no soy químico, pero gracias, ¿verdad? Pero era la cuestión de ser joven en aquel entonces, yo tenía mis 20 años por ahí, recién salido de la UNAM, ¿verdad? Y el sentir que perteneces a algo y que eres visto, y en mi caso era visto porque era el que tenía el laboratorio en la calle principal ahí del pueblo, que era un pueblo chiquito en su momento, ahora es más grande, pero que allí estaba y era una parte del rompecabezas de la comunidad. Y en Taxco, porque pues era el hijo de mi papá y el nieto de mi abuelo, y era el sobrino de no sé quién, y aunque nadie sabía exactamente quién era yo como persona, por afiliación, y teniendo suerte que mi familia era gregaria y tenía mucha familia, pues yo siempre era el hijo de Agustín y Silvia, ¿verdad? Entonces a veces ni sabían quién era, pero pues ya les caía bien porque pues era de la familia. Había un respaldo atrás. Ajá, había un respaldo. Y en Puente Dixla me tocó más con que la gente me conociera por quién soy. Cuando trasladas eso a Estados Unidos, pues ahí fue donde me di cuenta de la importancia de saber quién eres, de pretender que estás fuerte en momentos cuando no lo sientes, porque no tienes a tu primo, no tienes a tu papá, no tienes a tu abuelo, no tienes a tu reputación. Yo tuve que colgar la bata de laboratorio, ¿verdad? Yo tuve que trabajar en carreras totalmente diferentes a la mía, y trabajar en plomería, en construcción, en landscaping, en muchas cuestiones que me costó trabajo volver a recuperar la carrera que yo traía, pero también con el gran gusto de saber que gracias a eso aprendí a reconocer el poder de la familia, de los amigos, del sentir que yo sé a quién hablarle si un día se me poncha una llanta, yo tengo a quién hablarle si un día de plano la veo así bien cruzada y no sé qué hacer. Sé que tengo amigos como tú y colegas que puedo decir, no sé ni por qué te hablé, pero te estoy hablando. Y de repente tú vas a decir, ¿y qué? Cuéntame, tranquilo, ¿todo está bien? Pues no. Y lo que sea es ese sentido de decir, para eso es que hoy por hoy, en algún momento vamos a hablar de lo que es Crea Results, ¿verdad? El ser un community health worker, un promotor de salud, que de repente dices, no te puedo resolver el asunto, pero estoy aquí para escucharte y vamos a ver qué se nos ocurre para ver qué podemos hacer sobre esta cosa que te está impactando. Y precisamente, Fernando, una de las organizaciones muy sólidas y que cuenta con muchos programas de apoyo y sin coste alguno para nuestra comunidad es Crea Results. ¿Qué es Crea Results? ¿Cómo nace? ¿Cómo ha sido esa evolución tras más de 10 años de arduo trabajo? Pues una de las cosas que sí sabemos es que pues en la vida las oportunidades y los retos a veces llegan disfrazados, ¿verdad? Yo así le digo a mis hijos y al staff también, donde tengo un reto y una oportunidad. Porque el reto en su momento fue, yo ya no quiero hacer lo que estoy haciendo y no sé qué hacer, porque yo sabía que yo era químico, que yo trabajaba en laboratorio, que trabajé en construcción y que de repente conseguí mi título de regreso después de muchos años y mucho trabajo y mucho esfuerzo y mucho apoyo de mucha gente, y conseguí mis papeles de migración y conseguí mi título de la universidad de regreso, y casi que de repente dije, pues ya estoy aquí, ¿verdad? Otra vez, ya voy a hacer lo que te truje, Chencho, ¿verdad? Y de repente me di cuenta que aquí mi carrera era diferente a lo que yo hacía, y después de un año y año y medio dije, ahora resulta que te subes a la escalera del éxito y te das cuenta que está recargada en el edificio equivocado, ¿verdad? Y de repente dices, wow, pues no estoy donde yo quisiera estar.
y mi vida en ese momento no estaba donde yo quisiera que estuviera desde el punto de vista personal, desde el punto de vista familiar, desde el punto de vista de profesional, y ni siquiera estaba jugando soccer, que yo creo que eso fue lo peor del asunto, ¿verdad? Y de repente salió a través de una conversación, como siempre un reto, la oportunidad de decir, oye, ¿y si te avientas solo a hacer tu organización? Y obviamente, ¿cómo crees? No, ahorita no, ya no, ¿cuándo? ¿Cómo? Aquí no se puede, esto, el otro, y no faltó quien, afortunadamente, que me dijo, ándale, aviéntate, que está bajito. No va a ser fácil, pero tú dijiste que le entras a todo, y yo, como siempre digo, pues yo soy mexicano y no me rajo. Con respecto a otras nacionalidades que tampoco se rajan, ¿verdad? Yo siempre digo esa porque también me gusta decir cuando la gente es que yo no conozco un mexicano que haga eso, pues hoy ya lo conociste, ¿okay? Sí. Y me gusta cuando la gente dice, es que los mexicanos no hablan así, pues sí. Sí. Y ahora ya sabes uno, y no hacen esto y no hacen el otro y no sé qué, pues yo no seré perita en dulce, pero trato de ser el mejor prototipo y la mejor versión de mí mismo, y si le pega a todo México, mejor, porque si me agarran haciendo algo bueno, así somos todos. Y si no, nada más yo. Pero yo creo que Crea Results inició de un capricho, de una oportunidad, de un reto de servir a la comunidad. De manera cortés y no cortés, como decía mi abuelo y mi papá, si no vives para servir, no vives para servir, ¿verdad? Si no vives para servir, no sirves para vivir. Y yo decía, oye, eso suena bien fuerte, como que o lo haces o no, pero también me di cuenta que, que dentro del servicio pues se encuentra la alegría, ¿verdad? Como dicen muchos, y que había una oportunidad, incluso empresarial, incluso de crecimiento, de obtener lo que yo llamo crear el valor con los beneficios de vivir en un mundo capitalista, donde no nada más es de intercambio, y oye, yo tengo pollo y tú tienes arroz, pues yo te doy pollo y tú me das arroz y estamos bien. Es más, oye, yo vendo pollos y tú vendes arroz, hazme un descuentito, ¿ah? No, sí, órale, pum. Entonces, en esta economía de mercado que tenemos, pues había la oportunidad de generar una organización, y me aventé. Ya vamos casi para 20 años, y ha sido un reto, pero también un gran privilegio el poder, a través de nuestro trabajo, el poder servir a la comunidad, porque nosotros no vendemos nada, porque nosotros no tenemos un producto. Nosotros en CREA no tenemos un servicio, como, oye, ven y córtame el pasto y te pago. Nosotros buscamos de dónde salen las ideas, los fondos, las oportunidades, las colaboraciones, para poder llevar un recurso que está aquí a una comunidad que está acá, que no tiene ese recurso. Entonces, ¿a qué nos dedicamos nosotros? A crear comunidades saludables. ¿Y cómo lo hacemos? Pues a través de un árbol, a través de un servicio de salud, a través de una vacuna, a través de educación, a través de encontrar comida para alguien, encontrar un casco de bicicleta para alguien, encontrar una silla de carro para un bebé, encontrar leche para una persona que lo necesita. Todo eso sabemos que pareciera que fuera obra de servicio social. Y dentro de eso lo hacemos de una manera bien interesante, donde tengo el privilegio de poder tener colegas y amigos y personas que trabajan conmigo, que no nada más es, pues ahí estoy voluntariando cuando puedo, hemos encontrado una oportunidad de poder estar como inmigrantes, que muchos de nosotros recibimos esos servicios, todavía los necesitamos, pero aún así poder compartirlos y compartirlos como un trabajo. Ese es el gran privilegio que tengo yo y el gran gozo de poder decir, gracias al esfuerzo colaborativo, mis colegas y yo podemos trabajar en algo que nos gusta. Uno nos gusta más que todos, a mí me encanta, pero por eso es que pues, no a todo el mundo le encanta lo que yo hago, pero eso es lo que a mí me da gozo, el poder decir, así como te puedo invitar a una fiesta un día, te puedo invitar a esto, también te invito a trabajar conmigo, y eso es lo que yo aprecio muchísimo. Y no quiero desviar la entrevista, ¿verdad? Pero de personas como tú, que estás aquí hoy, dejándome hablar
sobre algo que ni sabía que íbamos a hablar, de unas cosas, sé que me mandaste las preguntas, que no las leí todas, pero también el privilegio de poder trabajar contigo mano a mano, ayudando a la comunidad y divirtiéndonos haciendo lo que estamos haciendo hoy. Sin duda alguna Crea Resul pues está creando un impacto muy fuerte, es base de una fuente laboral importante para hispanos, pero también tienes muchos recursos e iniciativas que está ayudando a la comunidad en diversos, ¿no? En diversos escenarios. ¿Cuáles son esos programas que tiene vigente Crea Resul, más para que se den cuenta del impacto, el empoderamiento y el trabajo arduo que ustedes hacen? Pues mira que muchas de las cosas que estamos haciendo han sido evolución de otras que hicimos antes y tal vez un cambio de lo que hicimos en algún momento. En alguna ocasión nos pusimos a pensar, incluso cuando trabajaba muy de cerca con mi hermana, que trabajamos mucho en cuestiones comunitarias aquí en Estados Unidos. En aquel entonces, hace como 10 años, creo que contamos como unas 60 diferentes proyectos y campañas, ¿verdad? Wow. Y eso fue hace casi 7 años, donde si yo de repente digo, bueno, más o menos hacemos entre 10 proyectos por año, pues más o menos ya han de ser como pues unos 120 campañas, proyectos, y digo, wow. Y a veces yo digo, no han sido tantos, ¿verdad? Pero si digamos, bueno, mínimo han de ser como unos 100. Ok. Algunos proyectos han sido proyectos que le llamamos proyectos cortos, ¿verdad? Que son proyectos de 3 meses, ¿verdad? Oye, necesitamos que las personas sepan sobre la importancia de este recurso. Hay un proyecto que tiene que ver con que las personas a veces no saben cómo hacer este relajo del child care, que le dicen aquí, ¿verdad? El cuidado de niños. Y a veces la gente la sufre porque dices, oye, mi esposa va a ir a trabajar para pagarle a alguien que nos cuide al niño, pero lo que me cobran por cuidarme al niño es más de lo que le van a pagar, entonces ya no sé si mejor que se quede, pero yo creo que es importante que trabaje, y de repente dice, no, pero sí sabes que hay un recurso y una oportunidad para esto y esto. Gracias. Y a veces hay proyectos, tenemos unos proyectos más largos que duró como 9 años, ¿verdad? Sobre cuestiones de cardiovasculares y de enseñarle a la gente cómo prevenir la diabetes, cómo monitorear la diabetes, cómo manejar la diabetes, cómo hablar de la presión arterial, del colesterol, de todo esto. Y ese proyecto duró, pero sí casi que ya de repente hasta que yo ya quería que acabara, ¿verdad? Ya decía, hay que cambiarle el tema. Hoy por hoy hemos podido trabajar de lo que le llaman en inglés from the cradle to the grave, ¿verdad? Desde cuestiones de niños hasta adultos, cuando ya casi estás, como quien dice por ahí, irrespetuosamente de salida, ¿verdad? O de entrada a la nueva transición. Y hoy tenemos muchos proyectos que tienen que ver con acceso al sistema de salud pública aquí en Estados Unidos, que es un sistema complicado, muy complicado, pero estamos ayudando a la gente a entenderlo y a buscarle por dónde puede conectarse con un recurso médico. Tenemos un programa de cuestiones que tienen que ver con las disabilidades, ¿verdad? De la que a veces algo está afectando a nuestra familia más de lo que afecta a otras, ¿verdad? Cuando alguien tiene una afección crónica o genética o situacional de algún accidente que te deja con alguna secuela, que pues más personas tienen que cuidarte, o más personas tienen que cuidar a una persona. Estamos hablando de la prevención de la negligencia infantil, estamos hablando del cuidado temporal que las familias pueden hacer para un joven que necesita un albergue por un día o por una semana o por una adopción total. Estamos hablando de cómo la gente tiene que aprender qué está pasando en la comunidad. A veces hay tantas cosas que pasan que uno no sabe por qué se hizo un highway o una carretera o por qué se sale un edificio. Cuestiones de los impuestos, cuestiones del fentanilo, cuestiones de transporte, cuestiones de vacunas, cuestiones de agua, cuestiones de tantas cuestiones que a veces hasta se me olvidan, pero hoy por hoy estamos hablando de compostas, de reciclajes, y estoy volteando para acá porque aquí los tengo todos, ¿verdad? Y un proyecto que tenemos muy interesante en que estamos plantando árboles.
estamos plantando vida, ya llevamos más de casi 600 árboles y la meta es hacer más de 5,000 y nos damos a la faena de encontrar las familias que quieran adoptar un árbol y le plantamos el árbol para que toda esa sombrilla que tiene que ver desde con la salud de la comunidad, pero también la familia y el cambio climático, tenga toda esa situación de poder realmente hacer algo que nos da a nosotros, como crea la oportunidad de hablar con la comunidad sobre los recursos que existen, incluyendo el plantarle un arbolito, o 2 o 3. Incluso sin costo alguno, tanto el árbol como el trabajo de irlo a plantar. Exacto. Fernando, otra de las facetas importantes que vienes haciendo, y es un complemento interesante para destacar, pues es el segmento radial que tienes todos los viernes con el señor Rodolfo José Cárdenas en la 1150 AM. ¿Ya cuánto tiempo llevas con este show, con este programa, con este segmento? ¿Y cuál es la misión de tenerlo al aire y tu experiencia de ello? Pues una de las cosas, ¿verdad?, que a mí me gusta repetir mucho frases que escuché por ahí, algunas de mi abuelo, algunas de mi padre, algunas de mucha gente que considero mentores, ¿verdad? Dice que no es justo cuando la gente se muere o se va con su música todavía adentro, ¿verdad? Y que todos tenemos algo que decir o que quisiéramos decir o compartir. A mí no me gusta mucho hacer esto que estamos haciendo aquí. Me apena, me siento que aquí, yo qué tengo que decir de algo, pero también me doy cuenta más y más de la gran responsabilidad y la oportunidad, porque si no le digo a mis hijos que los quiero, no van a saberlo. Tal vez lo van a ver y sentir, pero... ¿Qué pasa cuando tú estás con alguien y conoces el lado humano tuyo? Es el lado que no solo dando un recurso, sino detrás de ello. Es interesante cuando alguien sabe más de la persona, que incluso inspiras y motivas a otros a seguirle. Exacto. Y esa es la cosa que pasó con el radio, ¿verdad? Inició porque nuestro colega, don Rodolfo, tenía su programa de radio, que en aquel entonces casi iba empezando, ¿verdad? Y platicando me dice, oye, pues vente y pues vamos. Y en aquel entonces, hace muchos años, como 10 años, había la oportunidad de un recurso que nos daba la oportunidad de decir, bueno, podemos, de hecho, pues estar ahí 1 hora a la semana, ¿verdad? Y de repente se quedó al grado que creo que ya íbamos más de 500 segmentos, ¿verdad? Donde gracias a tu apoyo y al apoyo de don Rodolfo y muchas personas que trabajan con nosotros en la producción y en el diseño y en el apoyo, fíjate que a veces cuando no hay fondos o cuando se ponen las cosas bien complicadas o difíciles de tiempo, ¿verdad? Como yo soy el que estoy en el programa, de repente así me entra el sentimiento de que es que no sé si debemos hacer esto. Y parece que el universo siempre está escuchando, ¿verdad? Porque vas a ir a una tienda departamental o algo y de repente pasa que alguien te dice, ¿usted es Fernando? Le digo, sí, y yo así como, pues, sí, ¿le debo algo? No, usted es el del radio, ¿verdad? Y yo como, sí, le quiero dar las gracias porque... Y yo de repente digo, wow. Entonces usted sí escucha, yo pensé que nomás era mi mamá y mis tíos, que sí. No, hay mucha gente que lo escucha y nos gusta el tono, y nos gusta la información, y nos gusta el concepto, nos gusta la seriedad, pero también la ligereza, y de repente me doy cuenta que platicando con don Rodolfo, ¿verdad? No es como que lo planeamos así somos, ¿verdad? El programa no tiene un estilo, como dices, nuestro estilo va a ser no, es prendemos el micrófono y hablamos. Y lo más interesante para mí es que cuando piensas que lo que tienes que decir no es importante, cuando piensas que ¿cuántos de nosotros vemos una foto de nosotros y nos ¡ay, qué fea foto! Luego te escuchas y dices, ¡ay, Dios santo, yo nunca vuelvo a hacer algo porque mi voz es terrible! ¿Verdad? Y de repente te das cuenta que, wow, a alguien más le interesó y le gustó lo que dijiste. Entonces el radio y este tipo de plataformas han sido un gran, bello experimento para mí que... la hipótesis es mía en mi cabeza, no va a funcionar, nadie lo va a escuchar, no tengo nada bueno que decir, no sé si tengo los fondos, el tiempo, esto, y la realidad es que
Es increíble que hoy por hoy, incluso a través de Voces en Línea, que agradezco muchísimo este tiempo, es la oportunidad de que tal vez más de una persona va a decir, lo escuché y me hizo pensar y más importante me hizo hacer, ¿verdad? Porque yo no sabía que esto se podía hacer hasta que escuché que alguien lo estaba haciendo. Y a veces es desde el gusto, a veces es el modelo, ¿verdad? Y a veces es hasta el orgullo y a veces hasta el ego, ¿verdad? Si tú te aventaste, yo me aviento, ¿verdad? Porque no puedes ser el único. Si Germán se aventó en un paracaídas, yo también, ¿verdad? Si él fue al mundial, yo también. Si él peleó con un cocodrilo, ay, si no. Pero sí, pero hay cosas que no es hasta que no lo vemos que dices, si esa persona lo hizo, yo también. Que fue la razón que creo que en algún momento me comentaste, ¿verdad? Que hablaríamos de la cuestión de que esto me dice, ¿para qué correr? Pues porque él está corriendo y se ve contento. Y yo también quiero sentir eso. Y ya vengo corriendo desde hace 10 años y todavía no lo siento, pero lo ando buscando. Porque hay gente que corre y lo disfruta. Así como hay gente que toca la guitarra y lo disfruta, gente que juega con el yoyo y lo disfruta. Yo me doy cuenta más y más que yo admiro a esas personas que están disfrutando lo que están haciendo y yo quiero seguir siendo esa persona que hago lo que tengo que hacer, pero más importante, empiezo a hacer cosas que estoy disfrutando y aparte de todo me están dando más de lo que yo pensé que me iban a dar. El impacto que está teniendo con la comunidad, yo creo que eso es interesante y muy, muy importante. ¿Recuerdas que al inicio de la entrevista dije que íbamos a recorrer sobre la vereda tuya, escarbar un poquito más de quién es Fernando? La idea pues es esa, ¿no? De que nuestra comunidad, las organizaciones con las que trabajas, incluso organizaciones gubernamentales, conozcan a Fernando desde otro terreno, de esa labor humana que tú tienes, ¿no? Persona. Y al principio también comentaba que eres un atleta para mí de alto rendimiento por lo que nos has mostrado a través de videos, fotografías, y no creo que nadie sea muy fácil subirse a la bicicleta, meterse al mar, correr, es atleta de alto rendimiento y pues ver, ¿no? De tus participaciones en maratones, carreras y travesías en montañas, que hay que tener mucha condición para hacer eso también, no es nada fácil. ¿Qué te gustaría, Fernando, compartirnos sobre esta parte tuya y que, por cierto, como tú lo dices, lo disfrutas al máximo? Pues mira, la vida dentro de los triatlones, ¿verdad? Que es el aventarte ahí a nadar y luego sales y te metes en la bicicleta y te trepas en la bicicleta y luego que terminas te vas a correr. Ha sido fascinante para mí porque la encontré por accidente, como digo, la gente se involucra por accidente y se enamora y aprende más por convicción, ¿verdad? La vida nos avienta cosas todo el tiempo y hay algunas que dejamos pasar, algunas que no vemos, algunas que rechazamos y hay algunas que decimos, esto se sintió interesante, porque a veces no sabes si se siente bien o no. Los triatlones, yo siempre le digo a la gente, se siente súper bien hasta que ya no. Y generalmente es después de 15 minutos de que empieza la carrera, ¿verdad? Porque es bien divertido estar ahí, porque te ponen los números y ves a la gente y dices, wow, estoy haciendo un Ironman otra vez y no, sí, que todo, y te sientes así como pescadito en el agua, justo hasta en el momento que te das cuenta que, wow, no entrené lo suficiente, me duele la cabeza, no dormí, no entrené lo suficiente. Ay, pero ¿y por qué me metí en esto? Y no entrené lo suficiente. Y lo que yo más estoy aprendiendo de los triatlones es que no he entrenado lo suficiente. A mí me encanta el relajo. Y a quién no le gusta llegar a una fiesta que ya está hecha, ¿verdad? Y aunque te apena que es una sorpresa, qué bueno que yo no tuve que hacer nada. Los triatlones me han enseñado que a veces las cosas no son así y que uno puede hacer lo que quieras hacer. Yo siempre le digo a la gente, ¿por qué haces triatlones? Porque pago para inscribirme y como soy mexicano y no me gusta perder mi dinero, voy. También otra de mis frases célebres con mis amigos y colegas que he metido en esta vaina, ¿verdad? Es yo siempre digo, si yo lo puedo hacer, tú lo puedes hacer. Porque la gente me ve y no dicen, wow, no, sí, estás así. No, me dicen,
¿En serio? ¿Así? ¿Con esta pancita? ¿Pueden? Sí. ¿Y con esas patas flecas? Pues sí. Y así, así, si te ves medio, yo tengo más que tú, pues te digo. Entonces, muchas veces cuando le digo a la gente, si yo lo puedo hacer, tú lo puedes hacer, no es porque mira lo que yo he logrado con mi cuerpo. No, es prácticamente una realidad. Es como, mira, aquí hay corazón, hay terquedad y sí, hay cuerpo, pero no necesitas tener un cuerpo de Robocop para hacer esto. También lo que he aprendido es que para mí, como le digo mucho a muchos amigos, es el entrenamiento empieza el día de la carrera, porque generalmente en la carrera yo me doy cuenta que fracasé en mi entrenamiento. Entreno y todos los días me voy a nadar o me voy a correr o me voy a... Pero eso lo hago porque he conseguido una comunidad y más importante no la he conseguido, la he creado. Yo tengo amigos que afortunadamente son mis vecinos, que vienen y me sacan de la cama y me llevan a hacer lo que yo dije que deberíamos hacer, así de broma, y de repente con gusto, pero allí están y no se van. Y de repente dices, híjole, ok, pues ya le dije a Germán que nos veíamos a las 5:30 de la mañana para... Y voy. Entonces, ¿qué he aprendido? Que se necesita una comunidad. También he aprendido que gracias a las carreras, a los triatlones, que a veces lo que uno necesita es comprar el boleto, ¿verdad? Porque una vez que compras el boleto, la vida se realinea, ¿verdad? Y una de mis frases favoritas de un libro que me gusta dice, cuando uno realmente quiere algo, el universo conspira para que lo logres. Y la manera de inspirar y de conectarse con el universo es a través del lenguaje. Entonces, también me doy cuenta que todas las gentes que conozco personalmente son mucho mejores atletas que yo y son más comprometidos que yo, pero también sé que hay una comunidad como yo que le gusta estar en esto, ¿verdad? Yo como mexicano, no sé si viste en las noticias, ¿verdad? Yo hago medio Ironmans que le llaman, que son 70.3 millas, ¿verdad? Y me tardo como... El último que hice en Puerto Rico hace como 2 semanas, hace como un mes o algo así, me tardé 7 horas y 37 minutos en terminar. Y yo dije, pero le bajé 1 hora de la vez pasada que lo hice ahí. Y yo me sentía y me siento todavía como que bien orgulloso de ese logro, de decir, uno, no dejé a mis hijos solo, porque no me caí en la bicicleta, no hice tonterías, ¿verdad? Porque pues uno tiene que entrenar para hacer cosas, pero no me aventé así nomás. Pero no sé si viste en las noticias que hay un mexicano que ganó el Ironman completo, que es el doble de lo que yo hice. Wow. La semana pasada en Texas. Es el primer mexicano que ha ganado una carrera de elite que le llaman. Y él hizo 140 millas. Yo nada más hice 70.3. Él hizo 140.3 o algo así. Él nadó 2 millas, yo nada más nado 1. Él se destrapó en la bicicleta por 140 millas, yo nada más hago 70. Y él corrió un maratón completo, que son... ¿Se duplicó todo? Ajá, yo nada más hago 13 millas, él hizo el doble de esas. Él terminó en 7 horas y 29 minutos. Wow. O sea, la mitad de tiempo que yo me tardo. Obviamente el chamaco, ¿verdad? Yo tengo 54 años, él tiene, creo que yo no sé cuántos años. Y a lo mejor se dedica... Y a lo mejor se dedica y a lo mejor ni trabaja. No es cierto. Con mucho honor, ¿verdad? Y con mucho orgullo, como mexicano, a otro, ¿verdad? Él lo hizo en el mismo tiempo que yo hago. O sea, quiere decir que si yo iba corriendo así, él iba corriendo así. Y yo digo, wow, los seres humanos lo que necesitan es una buena zanahoria, ¿verdad? A veces es aquí enfrente, ¿verdad? Y a veces así es un palo donde dices, o corres porque si te alcanzo. A veces es la combinación de ambos, pero lo que sí necesitamos es esa comunidad que así como dice a veces, échate otra, dice, ya estuvo, ya vámonos. ¿Okay? ¿Por qué? Pues porque ya es tarde. Tú tienes que llegar a tu casa, yo también, vámonos en Uber, ¿verdad? Esa es la cuestión que yo creo que los triatlones lo que te han dado es poder disfrutar algo que sabes que en algún momento no vas a disfrutar, que es lo que realmente es la aventura de la vida.
una aventura sin riesgo no es una aventura, es una caminadita, ¿verdad? Eso es lo que a mí me apasiona de los triatlones. Fernando, pero yo veo también el mensaje y lo puedes aplicar a tu vida personal y profesional, que estás cumpliendo una meta. Si dices voy a terminar estos proyectos en mi empresa, los voy a cumplir. O sea, te lleva el haber llegado a la meta, no importa el tiempo, pero lo llegaste, estás cumpliendo con un compromiso contigo mismo y eso te da la pauta quizás. Ahora lo voy a llevar al terreno profesionalmente de mi empresa, de crear resultados, cumplir. Entonces, lo puedes aplicar, una filosofía interesante, ¿no? Y yo digo, lo debes aplicar, porque ahí es donde tú dices, mira, qué bello es estar en una comunidad que no tienes que convencer todos los días de por qué hacemos esto, ¿ok? En Crear Results yo tengo el gran privilegio que mi equipo es increíble, ¿verdad? Donde yo no les tengo que decir, ¿y por qué vamos a ir otra vez a llevarle los recursos a la misma comunidad que fuimos la semana pasada? No, es gente que sabe que para poder ser eficientes hay que tener repetición y hay que establecer confianza y hay que estar ahí, hay que conocer, hay que echarse un cafecito, hay que platicar, hay que coquetear con la idea de que, imagínate si esto pega, ¿verdad? Yeah. Porque a veces las cosas no están hechas para crecer, están hechas para que cuando tú te des cuenta que estás decayendo, lo estás haciendo con estilo, con elegancia, estás haciendo lo que tú quieres, ¿verdad? Así como hablé de este chavo que no conozco, que ganó, tengo un colega en México que tuve el privilegio de conocer en persona, él se llama Luis. Yo he hecho muchos triatlones de 70.3. Nada más una vez hice el que este chamaco hizo. Y me tardé el doble. Me tardé como 16 horas en hacerlo. Él lo hizo en 8 horas, ¿verdad? Yo tengo un colega que también es mexicano, con el orgullo de ser mexicano también. Luis ha hecho más de 200 Ironman. Yo nada más he hecho uno, ¿ok? De los 70.3 he hecho no sé cuántos, como unos 15 o 20 por ahí, ¿verdad? Pero él ha hecho 200. Entonces tú podías decir, no, él es de otro nivel, yo no. Yo nada más he interactuado con él brevemente, pero es una persona que yo admiro a la distancia. Y no es como que, no, eso es inalcanzable, nunca lo voy a hacer. Algo que te da el triatlón, que también quiero compartirlo con las personas que nos escuchan hoy, y no es porque hagan triatlón, porque puede ser carreritas, puede ser cuántas veces puedes hacerle a una moneda así, al yoyo, a tocar la armónica. Es el beneficio de saber que lo estás haciendo igual o mejor que la última vez que lo intentaste. Ahí es donde está el estilo y es donde está la idea. Porque, como le digo a mis hijos, ¿verdad? No tienes que transformar de la noche a la mañana esto. Muchas veces es optimizar un proceso de tal forma que tú sabes que vas para allá, pero no es fácil llegar hasta acá. No es fácil ser millonario de la noche a la mañana, a menos de que le pegues a la lotería, pero pues, no es tan fácil. Pero lo que sí es que si poquito a poquito le vas moviendo, ahí es donde está la cuestión. Y yo creo que el trabajar con gente que, yo siempre digo que el agua busca su nivel, ¿verdad? Y que a veces uno tiene la fortuna y a veces la fortaleza de salirse de un medio ambiente que no te conviene. Si ya sabes que te están hundiendo, ¿para qué te quedas? ¿Verdad? Claro. Hay que tener la fortaleza de decir, basta, ¿verdad? Pero también a tener la fortaleza de decir, somos luz. Cuando yo estoy contigo me siento bien, Germán. Hay que hacer algo juntos. Hay gente que dice, no, esto ya está poniendo bien raro porque, híjole, estoy hablando de cosas que yo nunca había hablado. ¿Qué caramba tengo yo hablando con Germán de hacer un estadio de fútbol, verdad? Pero sin embargo, si cada vez que nos reunimos, de lo único que hablamos es fútbol y de que qué bonito sería tener un estadio de fútbol, pues ¿por qué no empezar a decir, a ver pues, y si lo fuéramos a hacer, ¿a quién necesitamos? Porque tú sabes que vas de ser el patito feo y el loco a ser el que dijo, oye, ¿te acuerdas de ese día que tuviste esa idea loca del estadio de fútbol? Ahí está ya, yo sé, y empezó aquí, en una conversación ridícula, donde de repente yo tuve la fortaleza de saber que estaba enfrente de alguien que quería lo mismo que yo. Y yo creo que ahí está el éxito en la cuestión empresarial, ¿verdad? Donde
estar y encontrar afinidad con gente que quiere no exactamente lo mismo que tú, pero encuentra una visión compartida donde sabemos que lo que estamos haciendo beneficia a nosotros mismos y a muchas otras personas. Fernando, otra de tus facetas, participaciones y compromisos que tienes es tu trabajo en cuanto se refiere al medio ambiente, a una mejor justicia ambiental. Y de hecho creo, lo platicábamos, nace desde cuando eras pequeño y tu papá, don Agustín, te involucraba creo que en actividades del Club de Leones, ¿no? Del Rotarios, ¿no? De no los Rotarios, sí, Club de Rotarios. Y ahora como promotor verde, con Américas para la Conservación y las Artes, y claro es Crea Resul. Hay mucha historia que contar de ello, pero ¿qué nos puedes hablar sobre esta tarea en específico que has venido sembrando hasta la actualidad? Pues yo creo que algo que aprendí desde la primera vez que volé en un avión y me impactó, porque no sabía que era tan metafórico, pensé que era literal. Decían que, y también me di cuenta que mucha gente no pone atención y no hace caso a la persona que está hablando. Y aprendí muchas cosas el primer día que me subí al avión, que te mueres de miedo y que cuando tienes a alguien que te dice todo va a estar bien, el miedo cambia y se convierte en emoción. Aprendí también que hay que tener orden y que no puedes colarte sin boleto, que para poder volar hay que tener un boleto. Hay que llegar a tiempo. Yo vi mucha gente perder sus vuelos cuando yo iba al aeropuerto porque había que ir para llevar a alguien, y hasta el día que me tocó subirme en avión, y yo era un niño. Y también aprendí lo que dijo la señorita, que nadie le hizo caso más que creo que yo, ¿verdad? Que dice que en caso de que la presión de aire cambie en el avión, va a haber unas bolsitas que aparecen, que no tienen aire, no se ven infladas, pero te las tienes que poner en la nariz, aunque no tenga nada, y que tiene oxígeno, algo que no puedes ver, pero que te va a ayudar a poder respirar. Y lo más importante que recuerdo que aprendí, que decía, antes de ayudar a nadie tienes que tener tu bolsa puesta. Y eso me impactó, porque yo decía, ¿cómo no vas a ayudar a tu abuelita o a tu hijo? En aquel entonces era un niño, ¿no? O sea, yo decía, bueno, pues si mi mamá me ayuda y si mi mamá se muere, eso no me conviene, ¿ok? ¿Para qué quiero yo estar vivo si mi mamá no está? ¿Ok? O mi papá. Pero eso se repitió por muchas vueltas, y a través de la oportunidad de escucharlo varias veces, pues ahora a veces ya no me pongo mucha atención cuando lo dicen porque ya sé lo que van a decir, pero aún así me divierte, y cada vez que digo me siento y veo cuánta gente no le está poniendo atención, cuánta gente no tiene ni idea dónde están las salidas de emergencia, cuánta gente no sabe ni por qué vuela un avión, ¿verdad? Pero aprendí que para cuidar al medio ambiente tienes que cuidarte a ti mismo, para cuidar a tu mamá tienes que cuidarte a ti mismo, para cuidar a la comunidad tienes que cuidarte a ti mismo. Cosas que a veces políticamente, económicamente, espiritualmente, religiosamente, a veces utilizamos para bien y para mal. Porque a veces la gente dice, yo soy yo y mis circunstancias. A veces la gente dice, yo tengo muchas broncas para estarme preocupando por las broncas de al lado. Yo cuido a mis hijos, el vecino que cuida a los suyos. Yo soy mexicano, los hondureños que le hagan como puedan, ¿verdad? Y los de Ucrania, ni sé dónde está Ucrania, ¿ok? Entonces a mí esas broncas de Palestina, Israel, y de repente te das cuenta que es bien fácil decir, yo soy aquí y yo no voy a cuidar a estos tres que me toca, ¿verdad? Hay una cosa que se llama el modelo socioecológico, ¿verdad? Donde hay que cuidarse a sí mismo para poder cuidar a tu pareja, a tus hijos, a tu casa, a tu comunidad, a tu ciudad, a tu país, a todo. Yo soy de esa idea, por eso es que nuestros programas son para crear comunidades saludables. Por eso es que a veces digo, oye, pues si no pagas impuestos, no te puedes quejar de que la calle tiene muchos baches, ¿ok? O que los bomberos no han llegado, ¿ok? Oye, si no vas aquí, pues oye, ¿cómo quieres que se involucren más los papás? ¿Fuiste a la junta? No, yo estoy muy ocupado, yo trabajo. Ay, yo no. ¿Okay? Oye, vamos a plantar árboles. No, yo estoy muy ocupado con la iglesia. Bueno, sí, pero... Y a veces compiten las cosas. ¿Qué es más importante? La iglesia, plantar árboles, visitar a tu mamá, porque a veces no se puede todo en un domingo, ¿ok? Entonces, ¿qué aprendimos? Que para cuidar el medio ambiente hay que cuidarse a sí mismo, y que el medio ambiente
nos necesita. La madre tierra nos necesita. La madre tierra, si, por decirlo de manera esotérica, ¿verdad? Si nos parió, pues hay que hacerle el paro, ¿verdad? Hay que cuidarla, ¿verdad? Pero si no entiendes eso, nomás créeme, porque yo no lo creía hasta que lo empecé a creer. Es como la fe. A veces necesitas ciencia y evidencia. A veces nada más necesitas... Germán me lo dijo, y no sé cómo lo dijo, que desde entonces yo ya no pido popote. Ay, eso es la popote, que no sé, pero esa es mi manera de ayudarle a los pingüinos. Porque a mí me dijeron que los pingüinos se les atora aquí, y yo no quiero pensar, pobrecitos, aquí ni hay pingüino. Pues sí, pero yo sé que el plástico llega a todos lados, y a veces uno hace las cosas sin saber, pero por convicción. Y sabemos que cuando uno empieza a compartir su tiempo en los árboles ya nos estaban esperando. Y no para pedirnos algo, sino para darnos algo. Y todo eso es maravilloso cuando te das cuenta que pasar tiempo en la naturaleza es tan importante como para pasar tiempo en la escuela, en la iglesia, con tu mamá, con tu hermano, con tus amigos, en el bar, en esto. Todos esos tiempos son importantes, pero si no pasamos tiempo en la naturaleza, es bien fácil no hacer lo que a veces mi abuelo decía, pero eso que tú haces, Fernando, en CREA está bien lindo, él me decía, químico Pineda, ¿verdad? Pero no es como sentido común. O sea, ¿tú le tienes que enseñar a la gente que se lave los dientes? Pues sí, abuelo. ¿Y les tienes que decir que se laven las manos? Pues sí, abuelo. ¿Y que se pongan las vacunas? Pues sí, abuelo. ¿Y que no tienen basura? Pues sí, abuelo. Y él estaba en México y me decía, ¿y eso te van a pagar allá, los de allá, del norte? Y yo decía, pero si son iguales a nosotros, ¿no? Digo, sí, abuelo, pero bueno, dice, por lo menos allá te van a pagar por eso. Dije, porque aquí en México estamos igual, pero es sentido común, y a veces el sentido común no es tan común. Y por eso es que tenemos estas campañas que a veces son trend setting y te dicen cosas que no sabías. A veces nada más como promotores, nuestro gran reto es que estamos ahí como cuchillito de palo, dando lata y dando lata y dando lata, y la gente dice, ya déjame de dar lata, no me voy a poner la vacuna. Y nosotros decimos, te lo digo porque te quiero, porque quiero que tenga una comunidad saludable, y porque aunque seas un terco testarudo, yo te digo que te pongas a correr, yo te pido que consideres ser ese loco que lleva a sus hijos al parque, ¿okay? Ese loco que canta solo en la regadera, esa persona que reza sin tener iglesia, esa persona que canta sin tener guitarra, esa persona que, como dice la canción, ¿no? Sueña sobre cosas que no son reales. ¿Por qué? Porque sabemos que la promotoría de la salud es eso, es promover algo que a veces tenemos y tenemos que proteger, a veces es algo que no tenemos y quisiéramos conseguir. Fernando, realmente es interesante, eres un libro abierto, tienes mucha historia y muchos episodios importantes de tu vida personal, profesional, en todos los sentidos. ¿Te gustaría compartirnos algún mensaje final? Pues primero que nada, la oportunidad de estar contigo, Germán, a través de Voces en Línea, y de todas las personas que tal vez vean esto mañana o, wow, tal vez en 100 años, ¿verdad? Por el poder de la tecnología, que nunca sabes quién lo va a ver. Y pues quiero decir que estamos en el 2024 y que aunque yo sé que no voy a estar aquí para siempre, las personas que escuchan esto hoy, que sepan que el privilegio de estar vivo es algo que no podemos cambiar. Si usted está escuchando esto y no le gusta, agradézcalo, porque lo puede escuchar y le puede cambiar el canal, ¿verdad? Y no lo tiene que volver a escucharme a mí. Ojalá lo escuchen a Germán por todas las cosas tan maravillosas e interesantes que hace. Pero si este pequeño podcast, que todavía ni sé qué es un podcast en español, pero digamos que esta charla grabada, ¿verdad? Entrevista. Está aquí, que es el mensaje que si está escuchando esto y está vivo, proteja su vida. Y de la mejor manera que sepa. Lo que nosotros estamos tratando de enseñarle o recordarle tal vez no sea lo que usted necesita. Lo que sí yo sé es que la salud pública y la justicia y el cuidado ambiental van de la mano y son una dicotomía. Y que es importante que uno se involucre. Por eso es que todos los programas tienen un enfoque de enlace comunitario, de hacer ese tejemaneje, de que a veces las conversaciones no son directas como uno quisiera. A ver, dímelo ya, así. No me está echando tanto rollo. Y la verdad es que a veces yo digo, cuando perdemos la paciencia y la oportunidad
yo me acuerdo haber escuchado a mi abuelo diciendo, ya cállate, y a mi papá, no se diga, porque todavía está aquí conmigo, y con respeto, ¿verdad? A veces digo, wow, me pudiste haber dicho eso en 3 palabras, pero a veces se necesitaban esas 300, para entonces escuchar que había una historia que yo no estaba listo para escuchar. Entonces, ¿cuál es el mensaje ahí? Sigan escuchando, generando esos accidentes, ese accidente de decirle a su hijo más allá cómo estuvo la escuela, de aprender el arte de hacer una pregunta provocativa que dice, y que puede ser tan fácil como la primera pregunta, pero pegada con la segunda, que te lleva a una tercera. Y que no es maquiavélicamente, sino es el arte de poder interrumpir el universo de otras personas para decir, sí, quiero saber de ti. Y quiero saber qué estás pensando. Porque como que tengo la sensación de que yo también estoy pensando lo mismo. Y en ese baile es donde la gente aprende que ahí estaba la novia que estaba buscando, la chamba que estaba buscando, la casa que estaba buscando, la oportunidad que estaba buscando, y rezaba y pedía y ponía veladoras. De repente, ¿y por qué no me dijiste? Pues, pensé que tú no sabías de esto. Y como, está la chamba. Ahí tengo un primo, ¿verdad? Estas cuestiones siempre están a la mano. Entonces, gracias por escuchar y gracias por seguir compartiendo y crear esos accidentes para que la comunidad no olvide que eso somos, sin ruido, sin música, sin conflicto, sin tanta gente, no somos eso, no somos comunidad. Somos individuos y cada quien hace lo que quiere y vamos a donde quiere y recibe lo que quieres y pides el café como quieres y siempre es igual. Pero a la última vez que chequé, eso no es una humanidad y una comunidad que comparte. Entonces, a seguir compartiendo, y pues el que quiera correr me habla, y jugar fútbol también. Muchísimas gracias, Germán. Agradecemos a Fernando Pineda Reyes, director ejecutivo de Crea Results, por su tiempo y apoyo con esta entrevista. No olviden darle like y compartir la misma. Reportó Germán González de Voces en Línea. Hasta la próxima.